El 24 de marzo de 1976 se instauró la dictadura más criminal y aterrorizante padecida por la sociedad argentina. El golpe de Estado fue ejecutado por las Fuerzas Armadas con el apoyo de los grupos económicos dominantes y la presión de sectores de poder estadounidenses. La Escuela de Mecánica de la Armada fue el lugar elegido por la Marina para instalar su mayor centro clandestino de detención, por el cual pasaron alrededor de 5.000 víctimas. El comandante en jefe del arma, almirante Emilio Macera, impulsó la creación del Grupo de Tareas 332, que estableció su base en el edificio del Casino de Oficiales, lugar donde se mantuvo en cautiverio a las personas secuestradas. Desde 1976 hasta fines de 1978, los años de más intensa actividad represiva y de mayor número de víctimas, el comandante del Grupo de Tareas 332 era el capitán de navío Rubén Jacinto Chamorro, alias Delfín, de acceso directo al jefe de la Armada, el almirante Macera. Quien funcionó de hecho como jefe del Grupo de Tareas fue el entonces capitán de corbeta Jorge Tigre Acosta, que estaba a cargo del sector de inteligencia. El Grupo de Tareas de la ESMA estaba integrado por oficiales de la Armada, dotaciones de la Policía Federal y de la Prefectura Naval. Periódicamente, otros integrantes de la Marina eran incorporados al Grupo de Tareas por 3 meses en calidad de rotativos, garantizando así el compromiso del conjunto con la represión. Es importante señalar que durante la etapa dictatorial, la ESMA, poblada entonces por unas 7.000 personas, funcionó simultáneamente como escuela de formación y como centro clandestino de detención. Aunque siempre se mantuvo la actividad educativa, todo el predio y su campo de deportes, sus instalaciones y personal fueron puestos al servicio del terrorismo estatal. La confluencia de funciones educativas y represivas se manifestaba en los cargos. El director de la escuela era al mismo tiempo comandante del Grupo de Tareas 332. Esto se prolongaba en el personal y alcanzaba también a los alumnos. Muchos de ellos fueron asignados a realizar las guardias en el perímetro del predio e incluso en el Casino de Oficiales. La ex detenida Ana María Martí relata su secuestro y la llegada a la ESMA. Me introducen a un coche, me ponen una capucha, me tapan con un trapo, una manta. Me acuerdo que a mi derecha iba Astiz, a mi izquierda iba otro oficial de Marina que le decían Pantera, y adelante 2 personas más. En cuanto al azar, bueno, estaban todos de civil. Por supuesto que no me presentaron ninguna orden de detención ni nada por el estilo. Y no vi armas en el momento del secuestro, pero en el piso de atrás del coche vi un arma larga. Y después de un rato, 20 minutos o media hora, escucho que los que iban adelante en el coche dicen selenio, selenio, resultado positivo, ropero abierto, ropero cerrado, traemos el paquete. Después supe que selenio era el grupo de tarea de la ESMA y ropero abierto, ropero cerrado era una contraseña que fue cambiando en el tiempo. Te invitamos a seguir caminando hacia el pabellón central, también llamado 4 columnas. Te estás acercando al edificio principal de la Escuela de Mecánica de la Armada. A sus cursos ingresaban anualmente miles de jóvenes de alrededor de 15 años de edad, muchos de ellos provenientes del interior del país.
Desde este portón de acceso te invitamos a observar el frente del pabellón central que identifica a la ESMA. Una imagen que a través de los años se fue convirtiendo en el símbolo de la represión dictatorial. Hacia mediados de la década de 90, en el país se produjeron acontecimientos que sacudieron el marco de impunidad vigente. Entre los más impactantes, la confesión pública del marino Adolfo Silingo sobre su participación en los vuelos de la muerte y las multitudinarias marchas en el 20º aniversario del golpe de Estado. En 1998, ante el fuerte incremento de los reclamos por memoria, verdad y justicia, el presidente Carlos Menem decretó el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a la base naval de Puerto Belgrano y propuso demoler la mayor parte de los edificios del predio. La decisión de demolición implicaba, entre otras cosas, destruir las pruebas materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Los debates públicos sobre qué hacer con la ESMA se multiplicaron. Aquí mismo, sobre la vereda, manifestaron familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos. Laura Bonaparte, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, informó sobre el recurso judicial presentado por ella y Graciela Lois, integrante de familiares, y transmitió la posición de los manifestantes sobre el destino de la ESMA. Lo primero que hicimos fue presentarnos a la justicia y hacer un juicio de amparo para que, en contra del presidente de la República por su declaración, por el decreto totalitario, ese absurdo que hizo. Y en este momento la manifestación sirve para refrendar aquello que nosotras pensamos. La Escuela Mecánica de la Armada es un monumento a la criminalidad militar y a la criminalidad del poder, y eso no puede ser tocado porque semeja al campo de concentración de Auschwitz. Unos meses después, la justicia dejaría sin efecto la demolición y declararía a la ESMA Patrimonio Cultural de la Nación. El proceso hacia la recuperación de la ESMA estaba en marcha. En junio del 2000, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad la ley que revocó la cesión del terreno a la Marina y estableció que los edificios debían ser destinados a un museo de la memoria. El 24 de marzo de 2004, en un acto público frente a la ESMA, el presidente Néstor Kirchner anunció que la Armada sería desalojada del predio y que allí se conformaría el espacio para la memoria, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Compromiso firmado conjuntamente con el jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Retomamos nuestro recorrido en camino hacia lo que fue el área restringida del predio. Esta garita es una de las 16 construidas en 1975 para fortalecer el sistema defensivo de la ESMA. Aquí se realizaba el segundo control de los vehículos que llevaban a las personas secuestradas hacia el casino de oficiales y también el que daba acceso a la zona restringida del predio. En el piso podés ver la marca que dejó la cadena de amarre naval. El guardia las bajaba desde la garita para permitir el paso del vehículo al recibir la autorización.
Ahora sigamos avanzando hacia el edificio del ex Casino de Oficiales. El Casino de Oficiales estuvo originalmente destinado al alojamiento y comedor de los oficiales de Marina. Fue la sede del Grupo de Tareas 332 y el núcleo del Centro Clandestino de Detención. Aquí fueron concentrados y torturados los detenidos desaparecidos. En este edificio, los represores organizaron los operativos de secuestro, el robo de bienes, la imposición de trabajo forzado a detenidos, la apropiación de los hijos de las prisioneras embarazadas y el exterminio de sus víctimas. Así relató Andrés Castillo, sobreviviente de la ESMA, los primeros días de su cautiverio en el Casino de Oficiales, en el juicio a las juntas. Empezaron a hacerme preguntas y empezaban nuevamente a pegarme. Luego me dejaron, supongo que pasé la noche o parte de la noche, desconozco los tiempos, no había luz de día, era todo artificial. Luego volvieron, no recuerdo, en varias oportunidades y siempre se repitió lo mismo. Después de eso apareció una persona a quien la denominaban Pedro Morrón. Esa persona me dijo: a partir de este momento vos no tenés más nombre y apellido, a partir de ahora sos un número, 313. Permanecí en esta situación aproximadamente 4 o 5 días. Luego fui subido a lo que luego reconocí como el tercer piso y que ellos denominaban Capucha, que era en el último piso del edificio del Casino de Oficiales. Solo sé que eso estaba atestado de gente, habría 60, por lo menos 60 personas. A los 2 o 3 días hubo algo que luego fue cotidiano, que sucedía semanalmente, algo que ellos denominaban traslado. Las 2 líneas de ventanas verdes que observamos corresponden al primer y segundo piso, donde dormían los oficiales, tanto los integrantes del grupo de tareas como otros que tenían su autorización. Todos ellos conocieron el uso que se daba al lugar. Por encima de esas ventanas vemos los techos de tejas del altillo ubicado en el tercer piso, al que denominaban Capucha. Más arriba, en el espacio con ventanas pequeñas rectangulares junto al tanque de agua del inmueble, estaba Capuchita. En estos espacios eran recluidas las personas secuestradas, a quienes los guardias trasladaban con los ojos tapados y grilletes en los pies por la escalera y el ascensor del edificio. En cuanto al playón de adelante, frente al cual estamos ahora, fue usado siempre para los denominados traslados. En los camiones aquí estacionados eran cargados los detenidos previamente adormecidos y llevados al aeroparque con destino a los vuelos, en los que se los arrojaba al mar. Esta fue la metodología que generalmente utilizó la ESMA para desaparecer a miles de víctimas. Te invitamos ahora a acercarnos al bosque de eucaliptos. Aquí se encuentra la instalación de la carta de un escritor a la Junta Militar, escrita por el periodista, escritor y militante político Rodolfo Walsh, a un año del golpe de Estado de 1976. La instalación fue montada en 2012 por el Espacio Memoria y Derechos Humanos, sobre la base de una idea original del artista León Ferrari. En este texto, su autor denuncia el exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas, al que vincula estrechamente con el objetivo dictatorial de imponer un modelo económico que castigará a millones de seres humanos con la miseria planificada. El 25 de marzo de 1977, tras despachar por correo las primeras copias de la carta, Walsh
se dirigió a una cita previamente establecida donde fue emboscado y asesinado por el grupo de tareas de la ESMA. Te invitamos a leerla. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en los momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Vamos a recorrer la calle Torne, donde se encuentran algunos edificios vinculados a la actividad represiva del Grupo de Tareas 3.3. Esta calle era un límite severo que no podían atravesar los alumnos de la escuela en dirección al casino de oficiales. Estaba prohibido estar en la vereda del pabellón COI enfrente de la enfermería. Según refiere un antiguo aspirante, era un lugar muy peligroso, con castigos de hasta 3 turnos sin salida. Este edificio, entre otros, fue construido para alojar a los alumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada. En 1981, el grupo de tareas se trasladó aquí desde el casino de oficiales, ocupando la parte central del mismo. En las salas laterales del edificio se seguían alojando alumnos. Para esas fechas la represión había disminuido fuertemente y el exterminio se había consumado. El grupo de tareas se redujo y pasó a llamarse GOEA. Según el sobreviviente Víctor Basterra, la sigla correspondía a Grupo de Operaciones Especiales de la Armada. En esta etapa, el grupo se abocó especialmente a la vigilancia de fronteras en prevención del ingreso de opositores. Hacia el interior, realizaba escuchas telefónicas, seguimiento de personas y robo de bienes y de automotores. Para los secuestros, disponía de casas quintas donde eran recluidos los detenidos. Te invitamos a avanzar unos metros más sobre la calle Torne hasta el sector donde se termina el pabellón COI. Esta puerta era el acceso principal del edificio y el sector donde estaba la oficina del director. El apoyo del Departamento de Sanidad a la acción represiva se daba, tanto en la participación directa de su personal en las operaciones de secuestro de personas, como en su colaboración con todos los aspectos médicos relacionados con los detenidos en el casino de oficiales. La participación de oficiales médicos, suboficiales y cabos incluyó desde cumplir la orden de atender a alguno de los allí recluidos hasta intervenir en sesiones de tortura, partos y traslados de prisioneros. Víctor Basterra, ex detenido, da cuenta en el juicio de las juntas militares de la actuación de los médicos durante la sesión de torturas de la que fue víctima. Tengo otro paro cardíaco y me atiende otro médico. Ese sí, posteriormente lo reconocí como un médico naval. Era un teniente de navío, capitán de corbeta, de apellido Capdevila. Le decían Tommy. Este señor dijo que había que ser más prudente porque yo estaba en muy mal estado. A todo esto ya eran como la mañana, ya, o sea, prácticamente habían sido 20 horas de tortura continua. Los prisioneros eran eliminados a través de los llamados traslados, casi siempre hacia los vuelos de la muerte. Previamente eran adormecidos en el sótano con la aplicación de una inyección. Ante la justicia, la sobreviviente Ana María Martí relató lo que vivió un día, encerrada en una oficina del sótano. El día del traslado era un día muy especial. Generalmente eran los miércoles y alguna vez fue los jueves. Pero el día de estos traslados terroríficos se vaciaba el sótano,
Cada uno teníamos que estar en nuestra cucha, con capucha, engrilletados y algunos esposados. No había una sola palabra, había un silencio total, no se podía hablar. Y cada uno esperando a ver si ese miércoles nos tocaba a nosotros. La participación de los médicos en los partos de las prisioneras embarazadas ha sido descrita por varias exdetenidas. Escuchémoslo en palabras de Alicia Emilia. Hubo veces que las compañeras parieron en la propia sala de embarazadas. En la pieza de las embarazadas había una mesa, que era una buena mesa, que aguantaba el peso de una persona, y entonces hubo partos que se realizaron ahí. En ese caso quedaba la parturienta, el médico y alguna de las compañeras que la ayudaban, que en ese caso éramos nosotros, no eran las propias compañeras embarazadas. Desde este portón se inició una sublevación de marinos en 1972, 4 años antes del último golpe militar. Su objetivo era respaldar la llegada del general Perón al país, después de 17 años de exilio, rompiendo el cerco que el ejército intentaría establecer para separar al líder de la movilización popular. Los sublevados pertenecían a una compañía de infantería de marina trasladada desde el sur, destinada a la ESMA como refuerzo y protección del personal jerárquico de la Armada. Esto ocurrió una semana después de la llamada masacre de Trelew, donde la Marina asesinó a 16 miembros de la guerrilla. En la madrugada del 17 de noviembre, el guardiamarina Julio César Urien comandó las acciones que incluían unos 200 soldados, entre cabos y conscriptos. Tomaron la guardia de vigilancia y seguridad, las comunicaciones y los vehículos, pero no pudieron acceder a la sala de armas. Durante la dictadura, la Iglesia Católica, a través de su vicariato castrense, legitimó con razones teológicas el secuestro, la tortura y la desaparición de personas. Además del servicio religioso tradicional, algunos de los capellanes a cargo visitaban a detenidos desaparecidos en su lugar de reclusión, instigaban y reconfortaban a los marinos en su actividad criminal y, en ocasiones, participaban en patrullas externas junto al personal militar. El entonces capitán de corbeta, Adolfo Silingo, quien confesó su participación en los llamados vuelos de la muerte, en el texto de una entrevista decía: Después del primer vuelo, al día siguiente, no me sentía muy bien, y estuve hablando con el capellán de la escuela, quien encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor. Me hablaba que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal.
En octubre de 1976, una publicación clandestina resistente, cuya información fue aportada por el soldado conscripto Sergio Tarnopolsky y el guardiamarina Mario Gali, ambos posteriormente desaparecidos, denunciaba que desde la ESMA operaban clandestinamente grupos especiales integrados por personas vestidas de civil. Se incluía un listado de una decena de los coches que usaban y de sus chapas patentes. En el sótano del edificio de lo que era el comedor y la cocina, hoy sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, funcionaba el espacio conocido entre los marinos con el nombre de selenio. Según algunos testimonios de sobrevivientes, esa era la palabra que escuchaban los secuestrados cuando estaban llegando a la ESMA, a través de los equipos transmisores de los autos. Selenio era el nombre en clave para nombrar a la COC, Central de Operaciones y Comunicaciones. Así lo describía un ex conscripto de la escuela. Me mandan un día a buscar a un capitán a la central de operaciones. Bueno, veo que hay 2 guardias, digo, mire, vengo a buscar a tal persona, qué sé yo. Entonces me hacen pasar y ahí veo algo que era toda una sala con computadoras, circuitos electrónicos, que en realidad ese cuartito era la central de operaciones de toda la Armada. O sea, ahí estaba todo el circuito perimetral, era un cuarto de más o menos 40 metros cuadrados, en un subsuelo que daba al patio central, que para esa época era la más avanzado a nivel mundial. Convoco a los que todos los días se levantan y salen a ayudarla por migajas que no alcanzan a que se rebelen. Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera buscando una razón. Convoco a los pacíficos que no están cumpliendo con su deber a pesar de sus buenas intenciones. Convoco a los que no comen lo suficiente ni se abrigan lo necesario y tienen sed torrencial. Convoco a los pequeños de ambiciones que dejan a los demás ambicionar más de la cuenta. Los convoco a dar vuelta el pullover, a pegarle al prepotente y a escupir en la cara a los que no han sido convocados. Los convoco a romper lo que no sirve, a perpetrar los robos necesarios y a recuperar lo perdido. Los convoco a cagarse en el miedo y a patear las puertas donde encerrados están los condenados. Los convoco a abrir las cárceles, a ventilar las tumbas y a levantar las calaveras de los hermanos heridos de muerte. Los convoco a abrazarse en las plazas del país, a escribir los muros y a fusilar a los fusiladores. Los convoco a no atar nada, sino a despedazar las cadenas. Los convoco a agitar banderas y colores y correr liberados por las calles y por los campos húmedos de rocío. Los convoco a ser sinceros, a putear a los hijos de puta, a desobedecer al tirano, a amar sin límites y odiar. Y si a esta convocatoria por impolítica no concurre nadie, mala leche. Quedan entonces convocados al entierro de la vida del que tuvo esta pésima idea. Si a esta convocatoria vienen algunos, pero no todos los convocados, no importa. En la próxima seremos más. Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre. Llegamos al final del recorrido histórico. Esperamos que esta audioguía haya ayudado a la comprensión de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada bajo la dictadura militar, puesta al servicio de la tortura y eliminación clandestina de personas. Esperamos también que haya acompañado una reflexión acerca de las trágicas y perdurables consecuencias del terrorismo de Estado.
Gracias a la tenaz lucha de los organismos de derechos humanos, a los juicios que permiten condenar a los responsables, a los testimonios de las y las sobrevivientes y a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, es que estamos en este espacio que hoy nos pertenece a todos y todas, diciendo nunca más.